Bien, bienvenidos y bienvenidas. Comenzaremos con los temas correspondientes a esta primera sesión. Y una de las primeras cosas que debemos plantearnos es precisamente la definición del problema, el hecho de plantearnos si de verdad es un problema y cuáles son esos alcances de esa situación o problema que se nos presenta. Los griegos definían un problema como una cuestión que se tiene que solucionar o como una dificultad. Está compuesto, sus raíces etimológicas, con dos palabras, un prefijo y un verbo, que consiste en la traducción más o menos como arrojar con fuerza delante de. Entonces, esta es una definición o una primera aproximación al término que se antoja interesante, es decir, supone que ante una dificultad debemos intentar ir hacia adelante. Según el diccionario de la lengua española, este término tiene varias acepciones. Recordemos que acepciones son significados. Por un lado, se nos dice que es una cuestión que se trata de aclarar. Por otra parte, es una proposición o dificultad de solución dudosa, es decir, en ambos hablamos de la posibilidad de solucionarlo y en la segunda sobre la cuestión que nos presenta la duda de qué alternativa elegir. Y la tercera acepción o tercera interpretación nos dice que es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan lograr determinado fin. Y quizá esta es una de las más elaboradas porque siempre frente a cualquier situación que en ocasiones supone la solución de un problema, la ejecución de un proyecto, nos vamos a enfrentar a una serie de problemas secundarios o terciarios y así sucesivamente. Es decir, que para lograr una meta debemos resolver muchas otras cosas. Hablando de meta, imaginemos una carrera, que deseamos correr un maratón, una carrera en determinada ciudad. En primer término, desde luego, esa es la situación a resolver. Está el hecho de inscribirnos, lo tenemos que hacer presencialmente o de forma online. Tenemos que probablemente llevar algunos documentos, lo cual representa a lo mejor otro problema, escanearlos, imprimirlos. Como decía, si hay que trasladarnos, bueno, habría que ver a qué hora y en dónde. Por otro lado, está la cuestión de la preparación física, que no es algo que se logre de la noche a la mañana. Imaginemos que es en 30 días. Probablemente, si no estamos en forma, el primer día lo razonable sería caminar 1 kilómetro. Al siguiente día sería caminar y trotar 2 kilómetros. Al siguiente probablemente tres y así sucesivamente. Así como cuidar nuestra alimentación, hidratación, etcétera. Si nos damos cuenta, en este ejemplo hay una serie de problemas secundarios o de situaciones a resolver peldaño a peldaño. Algunas técnicas particular japonesas lo llaman espina de pescado, es decir, hay una cuestión central y hay problemas secundarias o que confluyen en esta cuestión como si fuese una espina de pescado, pero no nos adelantemos. En primer término, debemos definir o delimitar el problema a que nos vamos a enfrentar. Para ello es importante identificar con claridad, conocer, comprender o estudiar la situación que probablemente no entra dentro de la lógica, probablemente implica un problema organizacional. Si lo imaginamos como una maquinaria, imaginemos nuestro auto que está sonando algo o que no tiene potencia o que no frena igual. Entonces hay algo que salta a la vista, que salta al oído, hay algo que nos está dando una evidencia de que las cosas no marchan adecuadamente.
Entonces, pues hay que identificar claramente qué es lo que es. Si hablamos en este mismo ejemplo de un ruido, bueno, pues probablemente a lo mejor si es un ruido que suena muy escandaloso y que parece grave, probablemente sea solo cuestión de apretar o de atornillar una tolva. ¿Qué es una tolva? Son estas piezas que van adheridas generalmente a las salpicaderas, que van de forma interna en las fascias, que son estas defensas, ahora sí se les denomina, y que su propósito es ser guardapolvos, algunos dicen guardapolvos, guardafangos, es decir, evitan el exceso de polvo o de lodo al interior de ciertas piezas, particularmente aquellas relacionadas con la dirección o con el rodamiento de las llantas. Entonces, quizá estemos pensando que nuestro auto tiene un problema severo, un problema grave, y en realidad, en un caso afortunado, hipotético, solo es cuestión de apretar un tornillo que hace que sea un ruido escandaloso. Por el contrario, y eso hay que delimitarlo con claridad. Imaginemos que vamos con un mecánico deshonesto y nos cobra mucho dinero por algo que no sabíamos que era sencillo. Por el contrario, una adecuada revisión por parte de nosotros o por parte de un mecánico podría llevarnos a que sea una situación más grave que se debe atender con urgencia, con premura, antes de que se complique más. Imaginemos que es falta de aceite o que requiere una pieza, que requiere cambiar una pieza que si no se hace y se sigue utilizando el auto así, se puede convertir en un mayor problema. Esto implica analizar por qué se dio esa situación. Sigo con el mismo ejemplo. Desgaste, el uso natural, probablemente haya sido por no cerrar adecuadamente el depósito del aceite, probablemente sea porque se dañó un empaque o porque hay un golpe. Entonces, entre más sepamos de la situación, de mejor manera vamos a comprender la situación y estar en condiciones no solo de analizar a profundidad el problema, sino también en la posibilidad de estar contemplando las posibles soluciones. Hay otros que definen un problema como un conjunto de circunstancias que dificultan lograr un objetivo. Ya hemos hablado un poco de eso. Hay cuestiones que a la hora de implementar se nos van dificultando y nos distraen de nuestro propósito que nos hemos planteado y entonces pues debemos acometerlo. Es muy común que en ocasiones las personas confundan el problema con el síntoma. Pondré otro ejemplo. En el caso de la tos, ¿no? En el caso de la tos o la diarrea, perdón por el ejemplo, ¿no? Pero en ambos casos es un síntoma en sí, no es un problema, sino es un mecanismo que busca el organismo, en el caso de la tos, provocar precisamente la tos para lograr la expectoración y lograr sacar la flema, insisto, una disculpa por el ejemplo, pero es el que vino a mi mente y también me parece muy adecuado. Entonces, hay personas que buscan comprar medicamentos o recetar o tomar medicamentos para evitar ese problema, cuando es justo lo que requiere el organismo para deshacerse de la infección. Es un síntoma y es algo tan absurdo como que un indicador del motor en nuestro tablero se prenda un foquito rojo que nos está alertando de un problema y pensemos que hay que quitarle el foco, desconectarlo para que no nos esté molestando, cuando en realidad nos está avisando de que hay un asunto serio que se puede convertir en un asunto más serio. Entonces, es muy importante establecer con claridad si es una causa o si es un efecto. A menudo hay algunas señales equivocadas. Por ejemplo, hablando también de cuestiones médicas, probablemente ustedes han visto con frecuencia
alguna serie que se llama Doctor House, que a menudo la temática va en el orden en el que está estableciendo diferentes hipótesis él o los doctores respecto al mal que aqueja a alguno de los protagonistas, a alguno de los pacientes. Y entonces esa es la temática, va indagando y descartando una serie de situaciones que se supone que son. Y esto, bueno, no es otra cosa que el método científico, así se ha creado la ciencia, así se ha creado el conocimiento basado en el estudio o el análisis de ciertas variables que de pronto al conocerse se descartan o se confirman. Entonces, es muy importante saber más porque en la medida que conocemos más de la situación, estamos en posibilidades de enfrentarnos al problema real y solucionarlo de raíz. Ahora bien, una vez que ya sabemos que es un problema, debemos analizar a fondo, tener una aproximación de la situación que se nos plantea. Y esto pueden ser una serie de cuestiones que son evidentes o que no son evidentes, que están escondidas a menudo y que debemos saber más, como decía, para poder tener una mejor comprensión. También debemos plantearnos qué es lo que está a nuestro alcance y qué no, ¿no? A menudo alguna situación se vuelve más problemática porque suponemos que está en nuestro control solucionarla y no es así. Entonces es muy importante saber qué parte del proceso o de la situación depende de nosotros y qué no. Y eso nos va a dar más claridad para saber qué es lo que debemos implementar. Imaginemos, se me ocurre en este momento un ejemplo en donde probablemente está pasando un hecho delictivo y quizá una mala decisión es intervenir si no poseemos el entrenamiento, la fuerza y una serie de situaciones. Probablemente la mejor solución sea, y algunos lo critican, tomar evidencia en video para después buscar castigar a los culpables o reportarlo a las autoridades. Estoy poniendo un ejemplo que puede ser muy debatible, pero que es muy importante saber que está en nuestro control. Imaginemos que se trata de una pelea en donde hay 4 o 5 personas agrediéndose entre sí, difícilmente una persona pondría orden. Entonces, de ahí la importancia de saber qué está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance probablemente reportarlo, está a nuestro alcance probablemente avisar a esas personas que vienen las autoridades en camino para inhibir esas conductas o que se agrave la agresión o el conflicto, pero no está a nuestro alcance hacer más cosas. Y es importante, bueno, analizar todo para saber si es un problema fácil, si es difícil. A menudo nos enfrentamos a cuestiones que parecen fáciles, pero que en realidad son muy complejas. Y en ocasiones el verdadero problema está oculto tras evidencias secundarias de una situación que cuando escarbamos hay algo más ahí. Por ejemplo, regresando a los ejemplos de la cuestión médica, por eso se nos pide hacer una serie de análisis, se nos manda al laboratorio, radiografías para saber más de la situación, para confirmar si es un asunto sencillo y también para ver si no hay alguna cuestión oculta que requiera conocerse con mayor amplitud. De la misma forma, en ocasiones, si tenemos la capacidad de detectar y de leer ciertos claves o ciertos factores, podríamos enfrentarnos de forma temprana a una situación o en ocasiones hay organizaciones o personas que de una forma tardía se dan cuenta de aquella situación que están enfrentando y pues evidentemente es un poco más complicado o más tardado enfocarse en la solución. Ahora bien, hablemos de los diferentes tipos de problemas. Los problemas pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista.
Desde mi punto de vista, puede el primer planteamiento saber si se tiene solución o no. Esto es muy básico. Hay cosas que, pues, más que un problema, son una circunstancia. Parece juego de palabras, pero es importante analizarlo. Por otro lado, saber si corresponde esa situación a nosotros. A menudo nos convertimos en salvadores o algunos tienen la tentación de convertirse en salvadores cuando no es una situación que nos corresponda a nosotros, al menos solucionarla a fondo y saber si es un problema real. Los seres humanos somos muy dados, sobre todo cuando se trata de interacción con otros seres humanos, de inventarnos problemas que no existen. La mente humana, el cerebro puede acceder o tener una serie de pensamientos. Algunos autores dicen que más de 60,000 pensamientos en el día. Entonces, en ocasiones, la mente humana es así. Se inventa problemas o imagina problemas en donde no los hay. Entonces, por ello es muy importante saber si ese problema existe en la realidad o solamente en nuestra imaginación o en nuestra interpretación. Entonces, recapitulando, hay que saber si tiene solución o no la tiene. Por otro lado, también hay problemas que dependen del tipo de enfoque, que dependen del razonamiento. Entonces, aquí es muy importante la lógica y la secuencia, saber qué fue primero. Y esto también lo podemos ejemplificar tanto en una maquinaria, saber si algo está sonando, porque probablemente una pieza está fallando, o porque fue un error de nosotros, o siguiendo con el ejemplo del aceite, solo necesita aceite. Entonces es muy importante, así como en este ejemplo que les puse de Doctor House, saber cuál fue el origen, porque probablemente de un hecho se sucedió otro y después eso llevó a otro y va desencadenando una serie de cosas que pueden solucionarse atendiendo la situación de raíz y que probablemente en ocasiones no sea así, sino que tenemos que atender las consecuencias o las cosas que sucedieron o que después se desencadenaron y entonces requiere una serie de soluciones múltiples. En ocasiones el problema es la dificultad de la ejecución. Imaginemos en una organización cuando hay una resistencia a ejecutar cierta acción. Y un ejemplo podría ser una cuestión de tránsito. A menudo logramos escuchar o logramos ver a personas que están en doble o en tercera fila, estacionadas en un sitio prohibido, y a menudo escuchamos o a veces hasta nosotros argumentamos, solo son 5 minutos. Imaginemos si 10 o 20 personas hicieran lo mismo, si solo se estacionaran 5 minutos. Entonces prácticamente se taparía la circulación de una calle. Por eso existen las reglas y en ocasiones los problemas se generan porque alguien no cumple o las reglas o las instrucciones. Si se trata de una maquinaria, probablemente hay ciertas condiciones y ciertas características del tipo de energía eléctrica, de que debe haber regulador, que si es trifásica, monofásica, en fin, una serie de características que debe evitarse a lo mejor la humedad, el calentamiento excesivo, que se debe lubricar, en fin, una serie de cosas que si no se cumplen, hablando en temas mecánicos, en temas de maquinaria, pues va a haber una consecuencia. Y lo mismo en términos de comportamiento social. Si hay personas que se saltan las reglas, si se saltan los procesos, pues vamos a tener una serie de problemas de implementación. También existen los problemas de conflicto, que estos son como un resultado de la oposición a ciertos proyectos, a ciertas acciones. En estos casos, lo emocional desempeña un papel importante. Desde otro punto de vista también podríamos hablar de una clasificación
de problemas convergentes y divergentes. Los problemas convergentes tienen una solución única, como mencioné hace un momento, o un conjunto de soluciones definidas. Sin embargo, los problemas divergentes pueden tener un número indeterminado de posibles soluciones que dependen de la creatividad de una persona. Creo que esto nos puede ayudar mucho. Hay problemas en que evidentemente solo hay una solución, pero en ocasiones le damos vueltas. Y por el contrario, saber que hay un problema que se puede solucionar de muchas maneras, pero que nos empeñamos en una solución que probablemente no es la idónea, nos puede llevar no solo a no solucionar esa cuestión, sino a complicarla y generar problemas mayores y de otro tipo. Por otra parte, si analizamos esta situación, podríamos encontrar y concluir también que existen tres tipos de problemas. Los problemas en sí y los conflictos y las dificultades. En muchas ocasiones convertimos un conflicto en una dificultad y acaba siendo un problema. Es decir, lo acabamos agravando. Pondremos un ejemplo. El siguiente ejemplo. Conflicto: Juan es un egoísta y desconsiderado. Siempre deja su ropa tirada y su cuarto desordenado. Si lo abordamos como conflictos así. La dificultad sería el trabajo que cuesta que Juan levante su ropa y arregle su cuarto. Y probablemente el problema sería la mejor manera de recordarle a Juan que debe arreglar su cuarto y levantar su ropa. Entonces, si nos damos cuenta, hay distintas fases de una sola situación o distintas formas de abordar la situación, no solo en su análisis, sino en el problema. Ahora bien, también en ocasiones el problema se plantea como una pregunta, como una situación en que hay una discrepancia entre una situación que deseamos y una situación que queremos. Por ejemplo, es muy recurrente que en México se nos cite a cierta hora y llegamos a otra. Y llegamos, hablo en general, o hay personas que citan a las 7 a un evento y el evento va a empezar a las 8:30, o personas que no llegan a esa hora porque suponen que lo bueno va a empezar después y entonces se vuelve un ciclo, o personas que están citadas para un tipo de servicio o una cita, no respetan su sitio, llegan tarde y después pretenden ser atendidas. Entonces, esta discrepancia entre lo que queremos y lo que tenemos, pues también puede ser considerado un problema. Finalmente, en este primer bloque hablaremos de las perspectivas ante los problemas, en donde podemos básicamente tener tres respuestas generales. Adaptarnos al problema, en ocasiones pues es normalizarlo, es una situación que no depende de nosotros o que no se cuentan con los recursos o con la voluntad de la organización para hacerlo y no hay de otra más que aguantarnos con la situación. También podemos reformularlo, como en este ejemplo que pusimos de Juan, y probablemente así encontremos la solución, tan solo en el análisis, en el replanteamiento de la situación. Y también podemos evadirlo, ¿no? Que pudiera ser un poco como adaptarnos al problema, pero también puede ser evadir la situación. Por ejemplo, si tenemos que estar en comunicación y de repente pasamos por un lugar en donde la señal es mala, bueno, pues probablemente podemos dejar de pasar por ese lugar o dejar de intentar comunicarnos en esa zona en donde sabemos que hay problema. Entonces, estamos evitando el problema al evitar que se generen las circunstancias que lo generan. Dicho de otra forma, si una persona
continúo con el ejemplo de los casos médicos, tiene gastritis, bueno, probablemente lo que debe evitar es tomar ciertos alimentos, refresco, chocolate, picantes, una serie de cosas que sabe que le van a ocasionar un problema. Entonces, si no lo afronta, por lo menos puede evitar que este suceso se repita. Ser hábiles para resolver problemas implica ser lo suficientemente inteligentes o sabios para saber cuándo debemos adaptarnos al problema, cuándo podemos transformarlo y en qué momento debemos evitar. Entonces, eso es un aspecto muy fundamental en donde nos preguntamos si no podemos cambiar las condiciones, nos adaptamos. Si las condiciones son flexibles y podemos cambiarlas, entonces lo que debemos hacer es reformular el problema y si no es necesario y puede evitarse, podemos evadir el problema. Pues este es el tema de la primera sesión y invito a todos a que sigan atentos a los siguientes materiales. Hasta pronto.